Vamos a incorporar ahora lo que podríamos llamar la dimensión humana de la vida. Con Dalila hicimos un programa, la dimensión científica, tecnológica, medioambiental de la vida. Ahora vamos a abordar con Dalila la figura humana, la dimensión humana de la vida. Dalila, ¿qué nos comentas de tu familia y en especial de tu papá? Que dejó huellas en este escenario y que sabemos marcó profundamente tu propia vida. Sí. Bueno, él realmente era un filósofo de la vida, ¿verdad? Y un hombre sumamente educado, sumamente humano. Y ¿Nombre y apellido? José Rolón, José Gabriel Rolón Castellví. Y él tuvo hermanos, pero que han quedado todos después en el camino de la guerra del Chaco, y él es el que sobrevivió de otro hermano, un hermano más, que estuvo en la guerra. Así que, pero él viene luego de una familia así muy, muy diferente. Mi abuela era también una personalidad, mi abuelo también, una personalidad en su forma de ver y vivir, ¿verdad? A mí me tocó conocer a mi abuela, la madre de mi padre, con quien realmente compartí mucho en mi niñez. Y él era siempre estaba hablando, siempre estaba instruyendo, ¿verdad? O sea, él tomaba cualquier elemento y... Era un educador. Un educador. Natural. Natural. Me acuerdo que yo le decía, ¿por qué, cuando era chica, ¿verdad? ¿Por qué yo junto 3 estrellas y tengo un triángulo? Decía, pero sí, claro, 3 puntos te dan un triángulo. Entonces yo me tiraba y miraba las estrellas y siempre hacía triángulos. Entonces me dice, ¿te gustan las estrellas? Ah, sí. Y entonces me empezó a decir, la Osa Mayor, la del norte, empezaba a las estrellas, ¿verdad? Y él tenía, en aquella época, la tecnología, hoy se van al campo y se tiene un GPS, y bueno, y con eso se realmente uno se posiciona y toma, geográficamente el punto posicionado, ¿verdad? O sea, las coordenadas del punto. Pero en la época de él, cuando él iba al campo, porque era un agrimensor extraordinario, muy conocido, yo creo que papá y Coca-Cola y Strones eran los más conocidos en el país. Coca-Cola porque se iniciaba recién, Strones porque era presidente de la República y papá, dictador. Y papá porque era un anarquista que trabajaba en todo el país. Entonces, él, en lugar donde fuera, para una coordenada de inicio de su trabajo, él siempre lo hacía por observaciones de estrellas. Y entonces él aprovechó eso, que cuando yo era más chica me gustaban las estrellas, entonces me ponía un cajoncito y me decía que bueno, que cuando pasara la estrella por el eje vertical del teodolito, yo le avisara. Y él se dormía, ¿verdad? Y yo subí y bajaba la cajita y miraba por el anteojo y veía que la estrella, bueno, se acercaba. Y no se acercaba, o sea, la Tierra la que se mueve, la estrella estaba fija. Bueno. Entonces yo veía que todo el mundo dormía y yo era la única vigía ahí, y después escuchaba los ruidos de la noche y yo ya tenía miedo. Entonces después por ahí, papá, despertate, ya está pasando la estrella. Mi papá venía, miraba y me decía, qué macaneadora que sos, todavía falta mucho, me decía, y se iba a dormir y yo me quedaba vigilando. Sí. Entonces así aprendí, que me enseñó a querer las estrellas, y me enseñó él también a usarme, porque me tenía ahí de vigía toda la noche para avisarle cuando pasaba la estrella. Pues al final había despertado el rey y me decía, no, mamá, bueno, está bien, ya pasó, me decía. Y se ponía ahí, yo le ponía la linterna y él se ponía a hacer sus cálculos para sacar la posición geográfica, o sea, las coordenadas del punto, para el día siguiente empezar su trabajo. Un momento muy lindo, porque me tocó vivir cuando, me acuerdo que él me decía, vamos, me decía, ¿verdad? Y ante el aeropuerto de donde él salía, estaba ahí donde actualmente está el supercentro, en el kilómetro 5, que es el supercentro... Plaza. Bueno,
Entonces de ahí salía de él con el piloto y el permiso de mamá era que yo lo acompañaba hasta el aeropuerto nada más. Entonces me iba y ahí lloraba, hacía escándalo, qué sé yo, qué sé cuánto, hasta que el piloto le miraba a papá y le decía, bueno, me ha sacado un poco más de combustible y llevarle en tu falda. Ahí estaba la aviación civil. Sí, claro, el arriero KU partida se llamaba eso para mí, porque era ACP. Aeroclub. Sí, Aeroclub Civil Paraguay. Claro. Paraguay. Entonces, ¿dónde va a salir? Decía mamá, de Arriero KU partida, le decía yo, ¿verdad? Entonces me iba hasta Arriero KU partida yo. Y frente a eso estaba un bosquecillo que se llamaba Cabuiruri. Cabuiruri, que fue la casa de Saprissa. Exactamente. Sí, yo conocía toda esa zona. Entonces me iba con él y esperaba ahí, después papá me le decía al piloto, bueno, vamos, me dejas y le traes. Y allá llegábamos al campo y allá armaba otra vez escándalo, ¿verdad? Y me quedaba. Entonces el piloto volvía a Asunción y le decía a mamá, ¿sabes qué? Dorita se quedó con el padre. Era el asunto, ¿verdad? O sea que siempre le estaba siguiendo. Así me llegué a conocer cuando criatura montones de lugares que hoy forman parte de la memoria histórica mía de lo que era Paraguay, ¿verdad? Porque nunca más, si yo no puedo contarle a nadie nunca más cómo era aquello, porque yo me acuerdo que cuando él abrió la línea de alta tensión de la ANDE que venía desde Acaraví hasta Asunción, era un túnel que se abría en la selva y no se veía el sol, o sea, se veía así hilitos que entraban, ese cuánto, ¿verdad? Y se iba abriendo en la selva, ¿verdad? Se iba abriendo ese túnel que hoy ya no existe, ¿verdad? Claro. No existe. Y bueno, y eso llenó siempre, o sea, y mi amor a la naturaleza llenó él con eso. Siempre yo me comía todas las frutas que encontraba y le preguntaba, ¿se come? Y probá, me decía, si los pájaros comen, a lo mejor vos también lo podés comer. Y yo siempre eso, si los pájaros habían ya comido... Asociándote a la naturaleza. Sí, asociándome. Me decía, el que si los pájaros ya lo habían comido, probablemente que era comible. Y sí, comía todas las frutas que encontraba en la naturaleza, porque yo decía, sí, ya comieron los pájaros y yo comía también. Y bueno, esas son todas cosas que siempre digo que están en mi memoria. En tu acervo cultural. Y en lo que hizo que realmente yo tuviera una tendencia. Y un día encontré si fuimos al botánico, y en el cartel del botánico decía, eso es lo que siempre le cuento a Raúl, decía in natura de veritas. Papi, ¿qué quiere decir in natura de veritas? La naturaleza. Y él me decía que en la naturaleza está la verdad. Y después siempre él aplicaba, ¿verdad? Una vez hicimos un safari con él, nos quedamos, unos compañeros míos de la universidad, nos quedamos empantanados, rompimos el jeep, qué sé cuánto, pasó todo. Cuando nos despertamos había un rico aroma a café. Papi, ¿de dónde sacaste el agua? Porque el río y el arroyo quedaba lejísimo del monte donde estábamos varados. Y natura veritas, el radiador. No, había al costado un manto verde ahí, ¿verdad? Y él se fue, le gustó, dijo sí, él fue y tiró el manto verde atrás y de ahí abajo sacó de nuevo un poco de agua. Y realmente decía que el manto verde estaba cubierto un lodazal, ¿verdad? Y él de ahí sacó el agua y de ahí nos hizo el café. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El Octavo Arte les da la palabra. Un proyecto de Grains de Energies y Eco TV Comunitaria.